Señor Jesucristo, creo en un solo Dios, Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes del tiempo. Creo en un solo Dios. Amén. Creo en un solo Dios. Espíritu Santo. Creo en un solo Dios. Vivo y vivificante, que procede del Padre, Señor y Dador de vida. Creo en un solo Dios. En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant. Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en vos el seu principi i per vos arribin a la seva fi. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Bien, conmemoramos en este año de 2025 el 1700 aniversario de la celebración del Concilio de Nicea, un hito importante y un hecho decisivo en la historia y en la fe de la Iglesia. Podemos decir que ya hace 1700 años que la Iglesia reza y expresa su fe con este credo. Convocado en el año 325, fue el primer concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, y estableció principios doctrinales clave para la fe cristiana. En él quedó claramente definida la divinidad de Jesucristo, lo cual consolidó la doctrina trinitaria frente a la herejía arriana. En este concilio se redactó un credo que amplió el contenido del credo apostólico, más breve, más resumido. Este fue más amplio y sentó las bases de la fe cristiana en una teología bien estructurada y elaborada. Esta formulación de la fe fue completada por el Concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, que explicitó la doctrina de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, dándonos así una visión completa del misterio de la Santísima Trinidad, de la manifestación de Dios en la historia humana y de la salvación y la vida eterna
que estamos llamados a participar en el reino de Dios. El Concilio de Nicea, convocado por el Papa San Silvestre I a instancias del emperador Constantino, buscaba la unidad del cristianismo dentro de la paz social del Imperio Romano. Hacía poco tiempo que el cristianismo había obtenido la libertad religiosa y por tanto el estatuto de culto público en Roma. El arrianismo, además de amenazar la integridad y la pureza de la fe católica, ponía en un serio peligro la cohesión del imperio por las diversas opiniones encontradas que había provocado. Hemos de puntualizar algo. Siempre leeremos, o muchas veces, que fue el emperador Constantino quien convocó este concilio. Eso no es verdad. Los emperadores no convocaban concilios porque no era una competencia de ellos. Sin embargo, sí que convenció al Papa San Silvestre de que era necesario convocar un concilio de todos los obispos. Delante de aquella confusión y de aquella división que se había creado, se necesitaba clarificar la fe. Lo diremos más adelante. Antes de poner nuestra mirada en el texto del credo, esta primera conferencia versará sobre la historia que lo originó, los antecedentes, la convocación del Concilio de Nicea, su desarrollo y el tiempo posterior hasta la convocatoria del Concilio de Constantinopla. Veamos primero los antecedentes. Podemos decir que ya hay un antecedente remoto o unos antecedentes remotos y un antecedente próximo. Dedicaremos bastante tiempo a los antecedentes para comprender mejor el por qué fue convocado el Concilio de Nicea. El antecedente remoto, que ya venía arrastrándose de un siglo atrás, fueron las herejías antitrinitarias, que negaban por diversos caminos que Dios fuera uno y trino. Se trataba de unas herejías o desviaciones de la fe que representan un estadio muy elaborado en teología. El problema de la fe en un Dios que es Trinidad de personas radica en la cuestión de la divinidad de Cristo y la distinción de tres personas iguales en una misma sustancia, en un mismo y un solo ser. Tengamos en cuenta que estas herejías, ninguna de ellas negaba que Dios fuera uno. El problema era entender cómo este Dios uno podía ser trino. Y entonces veremos las explicaciones que decían, en realidad no es trino, solamente es uno. Bien, los primeros predicadores cristianos no dieron mucha importancia a esta cuestión, ya que los objetivos de las primeras épocas del cristianismo era anunciar el Evangelio y defender la fe de los ataques de los paganos. Aún así, reconocían el carácter divino de Jesucristo y su unión con Dios. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía se refería muy a menudo a Jesucristo llamándolo mi Dios. Pero no elaboraron una doctrina explícita de la Trinidad. Creían en un solo Dios, creían que Jesucristo era Dios, creían que el Espíritu Santo era Dios. Pero ¿cómo podía ser eso? No se habían detenido mucho a explicarlo, porque tampoco en aquella época se había puesto en cuestión todo esto. No se había puesto aún en cuestión, simplemente lo creían, lo profesaban. El primer escritor cristiano que utilizó el término Trinidad para referirse a Dios y sus relaciones con el Hijo y el Espíritu Santo fue el presbítero norteafricano Tertuliano, nacido en Cartago en el año 160 y fallecido también en Cartago, pues murió mártir
en el año 220. Por lo tanto, un siglo atrás de que todo esto, que se fraguó en el siglo IV, en el 325, sucediera. Con lo cual ya empezaban a ver las primeras especulaciones teológicas sobre la Trinidad. A partir del siglo III, por tanto, empezó a perfilarse la cuestión y el punto de partida de la discusión sobre la teología del misterio de la Trinidad fue la consideración de las relaciones entre el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo, y como consecuencia la divinidad de éste. Por cuestiones metodológicas no entraremos ahora en la consideración de la relación del Padre y del Espíritu Santo, ya que eso daría pie a otra conferencia. En todo caso, hablaremos de ello en la última conferencia de manera muy sucinta. La desviación doctrinal respecto a la ortodoxia de que Dios es uno y trino tomó forma en la corriente del monarquianismo, del griego monarquía, un único principio, que no era una corriente unitaria, sino que era bastante plural, pero que se manifestó principalmente en dos versiones diferentes, incluso enfrentadas. Una era el modalismo y otra el subordinacionismo. Y ahora explicaremos qué es cada una de estas dos corrientes o dos versiones. Los modalistas, al afirmar la unidad perfecta de Dios, afirmaban que las personas divinas no eran más que modos de manifestarse el único Dios en diversas circunstancias. En la creación se manifestaba como Padre, en la redención se manifestaba como Hijo, y en la santificación y la guía de la Iglesia se manifestaba como Espíritu Santo. Era como si un mismo actor pudiera representar diversos personajes. De esta manera decían: en realidad Dios es uno, pero se manifiesta de tres maneras. Pero estas tres maneras es solamente un Dios. Pero aquí no distinguían personas. Para ellos tanto era el Hijo como el Padre, y el Espíritu Santo como el Padre, y el Espíritu Santo como el Hijo, y el Hijo como el Espíritu Santo. Todo era lo mismo, sin que hubiera una distinción. O sea, para defender la unidad de Dios negaban la distinción de personas. Para ellos solamente había una distinción de modos, y como un actor que se ponía diferentes caretas. Eran como tres personajes, más que tres personas. De esta manera, por lo tanto, se negaba toda distinción y llegaban a identificar el Hijo con el Padre, diciendo que el Padre había muerto en la cruz. Por eso también recibieron el nombre de patripasianos. Los principales representantes de esta herejía fueron Noeto y Sabelio. Pero, si nos fijamos en lo que dice la Biblia hace una distinción clara de personas. Cuando Jesucristo ora al Padre, no se ora a sí mismo. Cuando habla que Él enviará al Espíritu Santo, Él no dice: yo me enviaré a mí mismo, volveré a venir otra vez. No, habla de otro defensor, de otro paráclito. O sea que la distinción de personas en la Biblia está muy clara. Tenemos después el subordinacionismo. Los subordinacionistas distinguían las divinas personas. Estos sí que hacían una distinción clara: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para defender la unidad de Dios, subordinaban el Hijo y el Espíritu Santo al Padre, diciendo que solo el Padre, es Dios. Y por consiguiente negaban la divinidad del Hijo, y muchos de ellos también la personalidad del Espíritu Santo. Con lo cual ellos decían: hay un solo Dios, y hay tres personas. Pero las otras dos personas que no son el Padre, en realidad no son Dios. Solo el Padre es Dios.
y los demás son personas subordinadas, personas creadas por Dios y subordinadas a Dios. Bien, con ciertos matices, esta era la doctrina que profesaba San Luciano de Antioquía antes de su conversión a la ortodoxia. Una versión extrema de esta herejía fue el adopcionismo, que sostenía la no preexistencia del Hijo de Dios antes de la creación del mundo. Así como los demás subordinacionistas creían que el Hijo existe antes del mundo porque Dios lo creó antes de crear el mundo, los adopcionistas no. Los adopcionistas dijeron no. Jesucristo nació como un hombre, pero que fue adoptado por Dios en el momento de su bautismo en virtud de sus cualidades excepcionales. De esta manera, la figura de Jesucristo quedaba reducida a la de un hombre santo que vivía según la voluntad de Dios. Entre los representantes del adopcionismo destacan Teodoto de Bizancio y Pablo de Samosata. El subordinacionismo fue la base de la herejía arriana, que a través de una intensa propaganda político-religiosa estuvo a punto de causar una grave división en la Iglesia de consecuencias incalculables. Veremos que el arrianismo fue un peligro porque estuvo a punto de partir la Iglesia en dos. También fijaos que las herejías todas tienen una gran coherencia, pero una gran parcialidad, porque la fe cristiana ortodoxa tiene necesariamente que unir estos dos polos, que Dios es uno y al mismo tiempo es tres personas iguales y distintas. Fijaos que estas primeras herejías pecaban o de que Dios es uno porque las otras personas no son en realidad Dios y solo Dios es el Padre, o porque es uno porque en realidad no hay distinción de personas, solamente es, representan diversos papeles. Dios cuando representa tres papeles y cuando representa uno actúa como Padre, cuando actúa como Creador, cuando actúa como Redentor es el Hijo y cuando actúa como Santificador es el Espíritu Santo, pero en realidad esta distinción es aparente, no es real. Sí, visto así es muy coherente, pero no es la misión total que el cristianismo dice. Y la fe ortodoxa cristiana ha de conjugar estos dos polos que en un principio parecen opuestos, que Dios es uno y a la vez es tres. Bien, el antecedente próximo fue Arrio, y veremos aquí el desarrollo del arrianismo, que fue ya un desencadenante de que se convocara el Concilio de Nicea. Al profesar la fe en Jesucristo, no podemos separar su identidad de Hijo de Dios de su misión, que es la de ser el Salvador del mundo. Y eso es muy importante, porque veremos la relación que hay entre que sea Hijo de Dios y por lo tanto Dios hecho hombre, con su misión salvadora. En el año 318, tanto, estamos hablando de 5 años después que Constantino diera la libertad religiosa al cristianismo en el Imperio Romano, un sacerdote de Alejandría, en Egipto, comprometió con su visión de Cristo este vínculo inseparable entre identidad y misión. Estamos hablando de Arrio. A pesar de pertenecer al clero de Alejandría, Arrio se había formado teológicamente en Antioquía, cuya escuela, que ponía un gran énfasis en la humanidad de Jesucristo, venía a ser el contrapunto de la escuela teológica
de Alejandría que remarcaba la divinidad del Salvador. Es también un dato a tener en cuenta que, a pesar de formar parte del clero de Alejandría, no se había formado teológicamente en su ciudad, sino en otra. Y esta, digamos, visión teológica diversa, que en principio no tenía por qué ser opuesta, también condicionó mucho, pues, que se desencadenara la visión que Arrio tenía de Jesucristo, donde ponía más énfasis en su humanidad que en su divinidad, que de hecho negaba. Arrio había estudiado teología bajo el magisterio de Luciano de Antioquía, maestro que era un gran exegeta de la Biblia, un gran intérprete de la Sagrada Escritura, pero que profesaba una teología netamente subordinacionista, en la cual él en principio negaba la divinidad de Cristo. Sin embargo, y esto es muy curioso, con el transcurso del tiempo, Luciano abandonó el subordinacionismo para pasar a profesar la fe ortodoxa. Se reconcilió con la Iglesia y murió mártir, por lo que la Iglesia lo reconoció como santo y se venera como santo San Luciano de Antioquía. ¿Qué fue lo que hizo que San Luciano pasara del subordinacionismo a profesar la fe ortodoxa? Mi opinión es que fue la liturgia. La liturgia como fuente de la teología. San Luciano tenía una gran devoción de celebrar cada día la Eucaristía. Siempre que podía lo celebraba cada día, cosa que no era común en aquel tiempo. Se celebraba los domingos y en algunos días especiales también entre semana o cuando las estaciones diversas, pero él quería celebrarla cada día porque reconocía la presencia de real de Jesucristo en la Eucaristía y tenía una gran devoción a esta presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y esto le hizo pensar, si Jesucristo está aquí presente, solo puede ser porque es Dios. Si no fuera Dios, no estaría aquí. Es fácil comprender esto, ¿no? Solamente Dios puede estar aquí presente. Y eso le hizo reflexionar y hacer cambiar de chip. Lo que pasa que esta conversión ocurrió después de haber transmitido a Arrio una teología subordinacionista, con lo cual el mal ya estaba hecho. Y hacía años que Arrio había estudiado con él cuando todavía era subordinacionista, cuando aún no era ortodoxo. Bien, lo que decimos que Luciano pasó a la ortodoxia, murió mártir, se le venera como santo, pero Arrio continuó con aquellas ideas. Y Arrio predicaba sobre la identidad de Jesús diciendo que el Hijo de Dios no era propiamente Dios, ya que según su criterio había sido creado en el tiempo y negaba así su divinidad, aunque sí reconocía su preexistencia antes de la creación del mundo. Es decir, Dios no creó al Hijo simultáneamente o después que el mundo, lo creó antes. Por lo tanto, él reconocía la veracidad de la Escritura cuando Jesús, discutiendo con los judíos, les decía: antes que fuera Abraham, yo ya era. Para él no había problema de reconocer esto, porque el Padre lo había creado antes del mundo. Al hacer esta afirmación de que había sido creado, que escandalizó a muchos de los cristianos de Alejandría, comprometía la misión salvadora de Cristo, pues si no era Dios, tampoco podía salvar al género humano, ya que solo Dios puede salvar. Tampoco podía perdonar pecados, ¿con qué autoridad? Si no era Dios. Solo
Dios puede hacer partícipes a los hombres como don y gracia de su naturaleza divina, adentrándonos en el misterio de su amor. Arrio era un intelectual de mentalidad griega. Pensaba que la novedad del Evangelio, para poder ser aceptada por el mundo griego culto, tendría que ser encuadrada en los parámetros de la filosofía platónica, preservando la absoluta trascendencia de Dios. Dios está tan elevado, tan encima de la humanidad, del mundo, de toda la creación, completamente alejado de las criaturas y especialmente del plano más degradado del ser, que es la materia, según esta visión, que no se puede unir a la materia. Arrio veía como antagónicas la materia y Dios. Dios no se une con la materia, por lo tanto, la idea de un Dios que se encarna es extraña para él. De acuerdo con esto, si aquel a quien llamamos Hijo de Dios se había unido a nuestra carne humana, es que propiamente no era Dios. Para salvar en cierto modo la distancia entre el sumo bien y la materia, entre Dios y lo creado, el platonismo reconocía la existencia de un ser intermedio, al que llamaban el demiurgo, un ser semidivino, pero no divino, una especie de ángel, que no pertenece al ámbito de lo divino, pero tampoco pertenece al ámbito de lo humano, y que como no es del todo divino, sí que puede unirse con la materia, y que por eso es, en este caso, la criatura más excelsa de Dios. Para Arrio, el Hijo era la criatura más excelsa de Dios. Jesucristo, en el planteamiento de Arrio, era algo semejante, el demiurgo, la criatura más eminente, tan eminente que hasta se le puede llamar Hijo de Dios, aunque en sentido estricto no lo sea. E incluso se le puede llamar Dios en sentido figurado. Todo muy griego, conforme a la cultura griega, pero muy poco evangélico. No tiene nada que ver, porque la Biblia nos revela y nos pone muchos pasajes que Jesucristo es Dios, que el Hijo es Dios. Además, al mismo tiempo que negaba la divinidad de Jesucristo, era tan poco evangélico que al mismo tiempo que negaba la divinidad de Jesucristo, negaba también el misterio de Dios uno y trino, y a la vez destruía el valor divino e infinito de la redención otorgada por Dios Padre en Jesucristo, pues la redención solo podía ser divina e infinita, y por tanto realmente efectiva, si Dios se hacía presente en Jesucristo, y este era verdaderamente Dios hecho hombre. El arrianismo pecaba por haber caído en la tentación del racionalismo, en el intento de someter la novedad de Jesucristo a los esquemas mentales del hombre que tiende a igualarlo todo, a no respetar la singularidad de lo imprevisto, de un Dios Padre que envía a su Hijo al mundo para hacerse hombre y para extender el vínculo que une al Padre con el Hijo, que une al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, aquellos que se incorporan a Cristo. Y es que la salvación que Dios nos otorga es nuestra divinización. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Dios nos hace participar de su vida. No se conforma simplemente con sacarnos de las aguas turbulentas del pecado en las que nos estábamos ahogando y después dice, mira, ya está, ahí os quedáis y ya os apañaréis vosotros. No, lo que hace es elevar al hombre por medio de su Hijo a la categoría de hijos
y a darnos su vida. Pero solamente eso puede ser posible si el Hijo es verdaderamente Dios. La mera razón, si se obceca en la pretensión de ser el juez supremo de todo, no puede entender el misterio del amor en el que se unifican identidad y misión y que es, en última instancia, lo que nos salva, quien nos salva. El amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él, nos dice San Juan en su primera carta, concretamente en el capítulo 4, versículos del 7 al 10. Rápidamente la doctrina arriana enfrentó a gran parte del clero y de los fieles de Alejandría. Alejandro, patriarca de Alejandría, convocó un concilio local en el que se condenó esta herejía. El arrianismo se había difundido muy rápidamente por dos motivos. Uno intelectual, ya que intentaba solucionar de manera razonable, así se lo parecía a algunos, empezando por Arrio, la relación entre Jesucristo y Dios Padre. Pero ya os digo, solamente veían una parte en la distinción de personas, pero no la igualdad de sustancia. Y el otro motivo fue moral, ya que Arrio tenía fama de llevar una vida recta y ascética. A veces, pues se quiere combatir la herejía, pues presentando, digamos, la mala vida del hereje, ¿no? Ya como esta persona vive y tal. Pero no se lo podía reprochar a Arrio. Bueno, a Arrio lo único que se le podía reprochar es que había participado en diversas sediciones y divisiones en la Iglesia y tal. Pero él, aunque estaba equivocado, para su mentalidad lo hacía honradamente, porque creía que la verdad estaba con aquellas partes que la apoyaban. Y por otra parte, era un hombre que practicaba mucho la oración, las tesis, y tenía un gran ascendiente entre cierta parte del clero y de las vírgenes consagradas de Alejandría. Lejos de someterse a este dictamen del patriarca Alejandro, Arrio se reafirmó en su rebeldía y huyó a Nicomedia, ciudad imperial del norte de Asia Menor, donde su obispo, Eusebio, amigo y compañero de estudios en Antioquía, lo protegió y lo ayudó. Aquí también entra en escena un personaje que será decisivo para la propagación y extensión del arrianismo, Eusebio de Nicomedia. Y estamos ya en las puertas ya de la convocatoria del concilio de Nicea. Muy pronto el arrianismo empezó a ser conocido en todo el ámbito de la Iglesia. Arrio había propagado su doctrina con gran fervor y se había manifestado como un gran difusor que sabía utilizar los mejores medios que tenía a su alcance en aquella época: el canto y la poesía, medios sencillos y populares que le ayudaban a difundir sus ideas. Por eso a mí me gusta tanto el canto en la liturgia, porque el canto ayuda mucho a interiorizar la doctrina, los contenidos de la fe. Es parte de la expresión de nuestra fe. Por su parte, el patriarca Alejandro había enviado cartas a todos los obispos exponiendo la gravedad del asunto y había hecho llegar también una severa amonestación a Eusebio de Nicomedia por su actitud que hacía peligrar la estabilidad y la unidad de la fe y de la Iglesia.
La disputa arriana tomó un cariz tan sensacional que amenazaba con poner en peligro la paz de la Iglesia y del Imperio. Ante la tempestad que se avecinaba, el emperador Constantino, que no entendía acerca de cuestiones teológicas, pero que era un hombre pragmático y deseaba que por encima de todo reinara la concordia y el orden, convenció al Papa Silvestre I para que convocara un concilio de todos los obispos o de todos los que pudieran ir, para dirimir la cuestión y llegar a una expresión común de la fe. Constantino venía a decir: bueno, yo de estas cuestiones no entiendo mucho y vosotros ya lo aclararéis. Reuníos, discutid, dialogad, dictaminad alguna cosa, pero el resultado que sea unitario para todos. A mí me es igual si es, si no es, pero al declarar una cosa, a partir de ese momento todo el mundo ha de decir lo mismo. Bien, el concilio fue convocado en el año 325, 7 años después de que Arrio hiciera público su pensamiento teológico en Nicea, ciudad del Asia Menor en la actual Turquía, próxima a Constantinopla. Aunque el Papa personalmente no asistió a este concilio, envió un legado, el obispo Osio de Córdoba, que presidió las sesiones de representación del sumo pontífice. Si descontamos el llamado Concilio de Jerusalén, celebrado al principio de la historia de la Iglesia en la época apostólica, del que nos habla el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y en el que solo intervinieron cristianos de origen judío, y eran pocos en aquel momento, el de Nicea fue propiamente el primer concilio ecuménico, ya que la Iglesia estaba extendida por todo el orbe conocido y los obispos que intervinieron en él procedían de muchos y diversos lugares y culturas, poniendo así de manifiesto la catolicidad de la Iglesia. Participaron unos 300 obispos, una cuarta parte del episcopado existente en aquella época. Por lo tanto, calculamos que en el mundo cristiano de aquella época había 1.200 obispos aproximadamente. De estos participaron en el concilio de Nicea una cuarta parte. Veamos ahora el desarrollo del concilio. El objetivo principal del concilio de Nicea era el de considerar la divinidad de Jesucristo a partir de su naturaleza, de su sustancia y de su relación con Dios Padre. El concilio se inauguró formalmente el 20 de mayo del año 325 en el Palacio Imperial. Constantino puso a su disposición su casa para que se reunieran allí los obispos. El mismo emperador Constantino intervino en los debates, instando a la unidad y a la concordia. El concilio pronto se centró en la cuestión arriana. Arrio y sus seguidores, liderados por Eusebio de Nicomedia, argumentaban que el Hijo era una criatura creada por el Padre y por tanto no eterno ni de la misma esencia divina. Eusebio de Nicomedia trató de presentar un credo favorable a las posiciones arrianas, pero fue ampliamente rechazado por la mayoría de los obispos. En contraste, los obispos ortodoxos, encabezados por Atanasio y Alejandro de Alejandría, defendían la plena divinidad del Hijo, afirmando que era de la misma sustancia, en griego homoousios, es una palabra muy importante esta, que el Padre, de la misma sustancia que el Padre. Aquí entra en escena otro obispo llamado Eusebio de Cesarea. Este obispo representaba una postura intermedia y moderada entre arrianos y ortodoxos, que intentó mediar presentando un credo que evitaba los términos conflictivos, pero que finalmente fue rechazado.
Los arrianos no consiguieron convencer a la asamblea con su argumentación y procuraron actuar con prudencia. Finalmente, la postura de los antiarrianos prevaleció y se redactó un nuevo credo, el que conocemos como el Credo de Nicea, que proclamaba solemnemente la divinidad del Hijo y su consubstancialidad, homoousios, con el Padre. El texto de esta profesión de fe dice así: creemos, aquí lo decimos en plural, porque fueron todos los, o al menos aparentemente, todos los obispos que expresaron su fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre. Padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, y a quienes dicen, hubo un tiempo en que no era, y antes de ser engendrado no era, y fue hecho de la nada, o que dicen que el Hijo de Dios es de otra hipóstasis o sustancia, o que es creado o mudable o convertible, a estos la Iglesia católica y apostólica los anatematiza. Después, todo lo que se dice sobre el Espíritu Santo y sobre la Iglesia y sobre el final de los tiempos y las postrimerías del ser humano, se añadirá en el Concilio de Constantinopla en el año 381, y así dará lugar al credo que tenemos en la actualidad y que rezamos en la misa. Arrio y los dos obispos que se negaron a firmar las actas y a suscribir la profesión de fe nicena fueron excomulgados y desterrados por orden de Constantino. Eusebio de Nicomedia, que se había manifestado desde el inicio como un firme partidario de Arrio, presionado por el emperador y por los obispos más influyentes, acabó firmando las actas y suscribiendo la profesión de fe, pero no lo hizo, evidentemente, de corazón ni convencido. Mantenía una postura ambigua. De hecho, no condenó a Arrio, aunque suscribió las actas y lo hizo, digamos, por imperativo legal, no porque creyera eso. Y veremos cuál fue su actuación después. Además de una profesión de la fe común para todos, el Concilio de Nicea emitió varias decisiones disciplinarias, incluyendo la fecha común para la celebración de la Pascua y la condena del montanismo, otra herejía que ahora traeremos en su contenido, y otras doctrinas consideradas heréticas. Pero ahora vamos también a otro punto importante hasta la convocatoria del Concilio de Constantinopla, que es el posconcilio de Nicea. Aquí se reveló otra cosa importante. Todos los concilios en la historia de la Iglesia han traído después una fuerte crisis posconciliar. Cuando hablamos de la crisis que ha venido después del Concilio Vaticano II, hemos de pensar que no sucede nada nuevo bajo el sol, porque eso ya sucedió después de Nicea. Y fue una crisis muy fuerte. Podemos decir que si la Iglesia sobrevivió a esta crisis posconciliar de Nicea, ya no había nada que la
aprendieron de él y que realmente Dios estaba en ella. Aparentemente el Concilio de Nicea pareció resolver la controversia, pero no fue así. Porque, veremos, Eusebio de Nicomedia en aquel momento cayó. Pero luego también hubo otros obispos que no tenían una postura tan clara como la que se manifestó en el concilio. Bien, no lo solucionó de manera inmediata. Podemos decir, por lo tanto, que fueron una época crítica. Las conclusiones del concilio habían provocado un cierto desencanto entre muchos obispos, no porque fueran partidarios del arrianismo, sino porque consideraban que la fórmula homoousios, consubstancial, se podía interpretar en sentido modalista, que se estaba dando carta de la naturaleza aquella visión de un solo Dios, pero que se manifestaba de tres maneras diferentes. Aprovechando esta situación y libres de toda presión, Eusebio de Nicomedia y sus partidarios reemprendieron la propaganda del arrianismo e intentaron atraerse a los indecisos. A pesar de que oficialmente había triunfado la ortodoxia, el arrianismo continuó ganando adeptos, especialmente en la corte imperial. El advenimiento al trono en el año 337 de Constancio, hijo de Constantino, de claras convicciones arrianas, permitió a los arrianos desarrollar una intensa acción con el beneplácito del emperador. Es comprensible que así fuera, pues el arrianismo, a causa de su doctrina subordinacionista, que hacía que el hijo fuera diferente al padre y estuviera subordinado a él, ayudaba a justificar la subordinación del súbdito al imperio, cosa que era más difícil con la doctrina ortodoxa de la Trinidad, que podía fomentar una doctrina más igualitaria y democrática en las relaciones sociales. En estas circunstancias, muchos obispos fieles a la ortodoxia, como San Atanasio de Alejandría o San Eusebio de Vercelli, fueron depuestos de sus sedes. Se explica que más de 5 veces tuvo que ir al exilio San Atanasio, perseguido por los arrianos, y en su lugar, en muchos lugares, fueron poniendo obispos arrianos. San Ambrosio de Milán se encontró con esta situación. Él sustituyó a un obispo arriano, a Auxencio en Milán, y ya era hacia finales del siglo IV. Los arrianos fueron consiguiendo ocupar lugares clave, de tal manera que, reflexionando sobre lo sucedido en el pasado, San Jerónimo llegó a decir: la Iglesia gimió y quedó estupefacta de acostarse católica por la noche y levantarse arriana al día siguiente. En estas circunstancias, muchos obispos, queriendo salvar la unidad de fe de la Iglesia y al mismo tiempo estar en buenas relaciones con el emperador, inventaron profesiones de fe ambiguas que podían entenderse en sentido ortodoxo o arriano, según los casos. Sin embargo, el movimiento arriano, o tendríamos que decir que había los arrianos y los semi-arrianos, que también se podían llamar semi-ortodoxos, los que no estaban tampoco de acuerdo con el arrianismo radical, pero que les parecía que las conclusiones de Nicea eran muy proclives al modalismo. Pero bueno, este movimiento arriano, donde pondremos arrianos y semiarrianos, no era unitario, se escindió en 2 corrientes. Una más moderada, la de los semiarrianos, proclive al diálogo con la ortodoxia, y otra más radical, la de los arrianos estrictos, que querían imponer su doctrina sin ningún tipo de compromiso.
Los semiarrianos, a su vez, estaban divididos en dos tendencias. Hemos hablado antes de homoousios, que significa consubstancial. Había unos semiarrianos que decían que el Hijo era homoiousios, en cambio una letra, que significa de sustancia semejante. El Hijo es de sustancia semejante al Padre. Sostenían que el Hijo es una sustancia similar, homoiousios a la del Padre. Y esto nos diferenciaba tanto de los arrianos que negaban la divinidad del Hijo, como de los nicenos que afirmaban que el Hijo era homoousios, de la misma sustancia. Por ejemplo, un padre de la Iglesia muy importante que al final acabó aceptando la fe nicena, pero que al principio le costaba porque él pensaba, es que no quiero caer en el modalismo, no quiero caer en un Dios que no se distinga en las personas. Era San Cirilo de Jerusalén. Y luego tenemos a otros que eran, dentro del semiarrianismo, los homeos, del griego homoios, simplemente semejante, no de sustancia semejante, sino semejante. Defendían que el Hijo simplemente es semejante al Padre, sin precisar si esta semejanza incluía la esencia o sustancia, usía. Su posición era más ambigua y flexible, permitiendo un punto medio entre los arrianos radicales y los nicenos. Aquí se situaba Eusebio de Cesarea, el otro Eusebio importante en esta confrontación, que siempre mantenía un deseo de nadar y guardar la ropa. Bien, la mayoría de ellos, al cabo del tiempo, tanto los de una corriente como de la otra, al final acabaron uniéndose a la ortodoxia nicena al admitir que la semejanza en cuanto a la sustancia del Padre y el Hijo era tan semejante que era total. Y si era total, por tanto era la misma, en realidad. Quedaba pues aislada la facción de los arrianos estrictos o anomeos, de sustancia totalmente desemejante, quienes radicalizaron su postura afirmando una total diferencia entre el Padre y el Hijo, sin querer mantener diálogo y compromiso alguno ni con los nicenos ni con los semiarrianos, a quienes veían como traidores. El arrianismo quedó debilitado y perdió el favor imperial en la época de Juliano el Apóstata, y fue proscrito en el reinado de Teodosio I, el emperador que proclamó como religión oficial la fe de Pedro, es decir, el cristianismo católico, en frente del arrianismo, y que ayudó de esta manera a la consolidación de la ortodoxia. Terminaba así una época convulsa y muy dolorosa para la Iglesia. El arrianismo quedó marginado y solo subsistió entre los pueblos bárbaros, desapareciendo a medida que estos se convertían al catolicismo. Bien, también curiosamente nuestra época ha conocido un cierto renacimiento del arrianismo con los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesucristo y el misterio de la Trinidad. Ellos en este aspecto son arrianos. La Iglesia volvió a reunirse en un concilio en el año 381 en Constantinopla, en el que se definió la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo, completando la formulación del símbolo de Nicea. De este modo quedó expuesta la doctrina cristiana de la Trinidad en la profesión de fe que solemos rezar en la misa y que ha recibido justamente el nombre
de credo o símbolo niceno-constantinopolitano. Bien, el próximo día trataremos sobre la cuestión del Padre como creador de todo lo visible y de lo invisible. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves. Bueno, nos veremos para otras cosas antes, para la celebración de la Santa Misa, evidentemente, para nuestra liturgia, pero para esta conferencia el próximo jueves a las 7. Y ahora podemos acabar poniéndonos de pie y profesando la fe con el credo de Nicea-Constantinopla. Lo podemos hacer cada uno en su lengua. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia, y espero que esta conferencia os haya ayudado también a profundizar un poco en el sentido de nuestra fe cristiana y de saber por qué creemos lo que creemos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.